El golpe final que la madre de Milan y Sasha tenía preparado para darles un poco de su propia medicina al clan Piqué te dejará con la boca abierta. Quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. La noticia es que Shakira, después de que fuera desahuciada de su propia mansión de Barcelona junto a sus padres y a sus hijos, sin contemplación alguna por parte de Joan Piqué, y tras haber sido presuntamente ese el alto precio que tuvo que pagar para conseguir la mayor parte de la custodia de los niños, finalmente recupera el poder y todas sus propiedades en Barcelona. Y es que este no es un hecho sin importancia. Mucho ojo a esto. No solo que recupera la mansión que fue suya, sino que además desaloja de su casa a la ex suegra y al ex suegro, a quienes le lanzó esas pullas tan directas en sus últimas canciones. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. Y esto cuando parecía que todo estaba dicho, cuando parecía que todas las intenciones de Shakira pasaban únicamente por demostrar las maldades de su exfamilia política, denunciando precisamente en su último tema, El Jefe, el indignante hecho de que la querida nani de Milan y Sasha hubiera sido despedida justamente de esa casa sin cobrar su merecida indemnización. Y pues cuando parecía que la colombiana tenía sobrados motivos para vengarse de alguna manera, pero solo a nivel artístico a través de sus letras, descubrimos que no. Shakira vuelve a demostrar que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y vaya de qué manera. La cantante no da un solo paso sin haberlo meditado bien, y gracias a que afortunadamente finalmente está asesorada por un excepcional equipo de letrados, uno que finalmente no tiene ningún tipo de vínculos con la cúpula catalana, la barranquillera sabe perfectamente cómo gestionar ese tipo de situaciones. Y es como si hubiera dicho en su momento a su ex-suegro: está bien, ahora recojo mis cosas, a mis hijos y a mis padres y me marcho, pero volveré. Es una más, cuando está dentro de casa nos olvidamos de quién es. ¿Pero qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué estamos afirmando que Shakira ha recuperado la casa que fue suya? Al parecer, la expareja, que pese a haber hecho una vida en común por más de una década y haber traído al mundo 2 hermosos hijos, no había manera de que se pusieran de acuerdo en algo, ahora ya separados, ni siquiera en lo que respecta a las vacaciones de Navidad de los niños. Finalmente, por primera vez, ya ha habido un acuerdo que puede catalogarse como histórico. Algo que, a decir verdad, resulta muy ventajoso para Shakira y, por supuesto, nada positivo para Gerard Piqué, sus padres y para todo ese conglomerado compuesto de 3 casas. Recordemos que una de ellas, hasta hace muy poco, ondeaba la bruja que puso Shakira, mirando directamente al balcón de su ex-suegra. Pues bien, en una de esas casas residían los abuelos paternos de Milan y Sasha, y don William Mebarak y doña Nidia Ripoll, los padres de Shakira, en otra. Es decir, que por un costado vivían los padres de Piqué y por el otro lado los padres de la colombiana. Lo que ha sucedido es que este complejo que dicen que alcanza 3.800 metros cuadrados está a la venta y podrían recibir una cifra muy importante por ello. Pero en realidad esto es lo menos relevante en toda esta historia. Lo cierto es que todo esto viene a corroborar que efectivamente Shakira habría renunciado a esta mansión para conseguir mayores beneficios en cuanto a la custodia de Milan y Sasha. Recordemos esos días en los que la cantante salía al balcón y celebraba junto a sus fans su rotundo éxito por Sesión 53, poniendo a todo volumen, martirizando así un poco a su ex suegra. Sobre todo después de que volvieran a viralizarse esas escenas en las que se vio cómo Montserrat Bernabéu trataba a la cantante, tomándola fuertemente de la cara y mandándola callar. Todo esto antes de que Joan Piqué la desalojara sin compasión de esa casa, porque pasó a ser parte de una sociedad administrada por él, y por decir así, Shakira ya no tenía nada que hacer allí. Podía irse por la sombra con su ganancia del acuerdo, sus hijos. Así las cosas, ciertamente Joan Piqué sigue siendo el administrador de ese conglomerado de casas, pero con lo que el clan Piqué no contaba es que había cláusulas ocultas y mecanismos con los que Shakira podría recuperar no ya la propiedad de su mansión, pero sí muy buena parte del dinero que le corresponde en justa ley cuando ésta fuera vendida. Y la noticia impactante es que esta vivienda, compuesta de 3 casas, valorada en 15 millones de euros, está a la venta, lo que implica un paso más que doloroso para los ex-suegros de la cantante, pues supondría que ahora son ellos los que tienen que abandonar la mansión. Y eso que hace poco veíamos cómo Joan Piqué llegaba orgulloso en su coche de alta gama, entrando por el garaje principal y burlándose de la canción El Jefe, con una sonrisa un tanto maquiavélica cuando era interpelado por la prensa. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Pero todo eso parece haber terminado para el clan Piqué. La época en la que disfrutaron de tanto apogeo económico
gracias al triunfo mundial de Shakira, ya comienza a ser parte del pasado. Y ahora, este inminente desalojo, desde luego que no les debe haber sentado nada bien. Todo esto porque el acuerdo firmado por Piqué y Shakira incluye vender las 3 casas de manera conjunta. Así que esos 3.800 metros cuadrados, con piscina, jardín, una casa con todos los lujos, pista de pádel, biblioteca, área de juegos, gimnasio y sus otras 2 casas adosadas, tienen que ser vendidas inseparablemente. Lógicamente, ya hay muchos inversores deseando apostar por ella, sobre todo por haber pertenecido a la cantante latina más famosa del mundo, aunque la venta seguramente no será rápida. Sin embargo, lo que sí deja todo sin aliento es la habilidad de Shakira y de su equipo de abogados para conseguir que nuevamente todo vuelva a sus manos. Y es que ella, que tiene tantos recuerdos ahí, buenos como malos, como por ejemplo el hecho de que Clara Chía fuera descubierta bañándose en la piscina de sus ex-suegros o comiéndose la mermelada, no podía renunciar al menos a cobrar parte del dinero por su venta porque es lo justo. Tal como lo revela la periodista Marisa Martín Vázquez, quien es la que ha destapado toda esta historia, afirmando que en esta venta hay un acuerdo oculto en el que precisamente el exfutbolista y la cantante habrían acordado que pese a que ya no le pertenece la casa a Shakira, sí que recibirá una cantidad de la operación, probablemente el 50%. Además que la cantante renunció a su mansión principal, pero no a las otras 2, y ahí estaría la cuestión de todo. No sabemos cómo se lo habrán tomado Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, pero muy probablemente también estén resignados y hasta aliviados, queriendo tener una vida más en el anonimato sin tanta presión mediática. Sin embargo, lo positivo de todo esto es que, tal como recogen diversos medios, es que finalmente Shakira y Piqué pueden llegar a un acuerdo en paz. Aunque, como ya lo hemos mencionado, en realidad lo verdaderamente impactante es la gran movida de Shakira, que en el rato menos pensado y después de que derramó tantas lágrimas, tal como lo vimos en Acróstico haciendo maletas, empacando sus sueños rotos y una familia para siempre, de pronto desaloja a sus ex-suegros, recupera lo que era suyo y resulta que una vez más Shakira vence, Shakira triunfa y aún así se queda con sus mayores tesoros, Milan y Sasha. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.